Soy Joaquín Moyangeler, médico especialista en traumatología deportiva y cirugía ortopédica, y hoy vamos a hablar sobre los meniscos de la rodilla. En ediciones anteriores hemos hablado sobre la articulación de la rodilla y la importancia de sus ligamentos como estabilizadores, sobre todo el ligamento cruzado anterior. Bien, pues en la rodilla existen otras dos estructuras de vital importancia que son los meniscos. Son unas estructuras con forma de semiluna y estructura cartilaginosa parecidas al cartílago de la oreja que se disponen entre el fémur y la tibia y cuya función principal es absorber impactos, evitando de esta forma el desgaste precoz de la rodilla. Las lesiones meniscales son bastante frecuentes y generalmente se producen en posiciones en las cuales la rodilla está muy forzada, tales como la posición de cuclillas. En esta situación, tanto el fémur como la tibia pueden pinzar el menisco y producir una rotura del mismo. Generalmente, cuando esto pasa, el paciente suele percibir una sensación de clic y un dolor o pinchazo repentino en la rodilla. Y dependiendo del tipo de rotura, se pueden experimentar episodios de fallo, bloqueo recurrente con dolor asociado. El diagnóstico se realiza mediante la exploración física, donde realizando determinadas maniobras somos capaces de percibir si existe dolor en la zona del menisco roto y lo confirmamos mediante una resonancia magnética. Bien, llegados a este punto es importante entender que no todas las roturas meniscales precisan cirugía, solo aquellas que producen síntomas de bloqueo y dolor asociado. En estos casos se recomienda realizar una artroscopia, un procedimiento mínimamente invasivo que se realiza de forma ambulatoria y con anestesia de cintura para abajo. Mediante este procedimiento somos capaces de visualizar el menisco y evaluar el tipo de rotura que presenta. El tratamiento de las lesiones meniscales va a depender en gran medida del tipo de lesión que nos encontremos, y de ello hablaremos en próximas ediciones. Pero lo ideal, siempre que se pueda, es repararlo y preservar el máximo posible para que éste siga haciendo su función de absorción de cargas y evitar de esta forma el desgaste precoz de la rodilla.